Hola, estoy dedicado al tema de la gestión política y el discurso político. Me atrae de este tema la cantidad de posibilidades de entrar en el mismo para desarrollar, a veces de manera profunda, otras veces de manera superficial, temas que son fundamentales a la vida de los ciudadanos, de una localidad, de una provincia, de un país. Cuando digo lo interesante del tema es que yo enfoco la cuestión de la gestión política como una dimensión abarcativa de lo que van a ser luego las políticas públicas, los planes, los proyectos, las actividades que se desarrollan, tanto desde lo gubernamental, es decir, de lo que nosotros podríamos denominar los partidos o las fuerzas políticas oficialistas, como las que se pueden desarrollar desde la perspectiva de las fuerzas políticas o partidos de oposición. Incluso aquellos que están fuera del terreno de lo gubernamental tienen un ejercicio de una acción política tan fuerte que obviamente entra dentro de este foco que denominamos la gestión política. ¿Qué es gestionar entonces? Gestionar es administrar, gestionar es proyectar, gestionar es, por lo tanto, planificar, tener una visión y tomar decisiones, llevar adelante aquello que necesitamos para que la visión se pueda cumplir. Lo más cercana, obviamente, a lo que fue en su estado ideal o en su búsqueda de lo óptimo para poder realizarse en hechos concretos. Por eso, hablar de gestión es muy relevante. Hablar de gestión implica pensar en la política como acción transformadora. Hablar de gestión significa no solamente trabajar en el terreno gubernamental, sino trabajar en el terreno de la sociedad civil. Y obviamente en ese lugar, podríamos decir, en que se articulan las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Por eso es atrapante la gestión política. ¿Por qué es política? ¿Tiene que ver con el concepto de que la política es el arte de lo posible? Pero por supuesto, es un arte en tanto creación de posibilidades, de realización de proyectos, ideas y visiones. En ese sentido, la gestión política es realmente atrapante. Para quienes hacen política en cuanto a activistas, militantes, dirigentes, para quienes decidimos estudiar la política, proyectar y elaborar estrategias para poder colaborar, asesorar, ayudar a quienes son los arquitectos de la sociedad, de las estructuras, de las instituciones. En tal sentido, entonces, la política es sumamente atractiva, aunque, y en esto hacemos la advertencia que seguramente todos vamos a coincidir, sentimos que hay un rechazo o hay una percepción de rechazo hacia la política y los políticos. Nosotros, obviamente, tenemos que asumir el desafío de colocar en el centro de la discusión de la sociedad la visión de una política positiva, de construcción, más en un sentido arquitectónico, esto es, comprender, pensar, debatir, crear, trabajar, construir una sociedad mejor. Y esa sociedad mejor va a depender de las diferentes perspectivas, podríamos decir, de ideas o ideológicas o de las corrientes políticas o de las distintas cosmovisiones que están en la lucha por el poder político. Por lo tanto, la política en cuanto a arte de posibilidades es muy atrapante. La política también podemos ver desde otra conceptualización muy interesante, que es que la política es una creación ética que se orienta a la defensa del hombre y la libertad. Esta también es una concepción, podríamos decir, muy anclada
en las ideas democráticas, en una visión humanista de democracia participativa. Y en tal sentido pone en juego para la gestión política algo que es muy importante, los valores. Entonces, fíjense cómo al hablar de gestión política, nosotros estamos hablando de visión, de la misión que se debe cumplir, de qué manera se responde por los demás, ante los demás, por quienes tienen menos recursos, quienes son los sectores más vulnerables, pero en realidad por todos los sectores articulando una vida digna, digamos, parámetros de bienestar, de felicidad. Ese sería como el ideal de política. Entonces, visión, misión y valores, es decir, los principios rectores de un programa, de un plan, de una idea, de un proyecto político, que puede ser liderado por una fuerza política específica, que puede ser liderado por una coalición, que puede ser liderado por la sociedad en su conjunto en la medida en que existe esta idea de que los líderes responden a los mandatos del pueblo, como está concebido en la idea democrática primigenia. La gestión política es muy atractiva, por eso estoy enfocado en ella y por eso propongo trabajar en el marco de las reflexiones, de las propuestas, de las ideas y por supuesto desde una construcción diferente, no para imponer una idea ni una visión, sino para que juntos podamos ir proyectando una visión que sea importante, que sea fuerte, pero que sobre todo sea actual y tenga, obviamente, perspectivas de futuro.